Radio. Modificando la estructura de tu pensamiento. Om Radio. Muy buenas tardes, auditorio de OMS Radio. Les habla su amigo Juan José Galeazzi Julián, psicólogo del Hospital Universitario de Puebla, que les agradece la oportunidad que me brindan de ingresar a sus hogares el día de hoy para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema que hemos intitulado el COVID-19 y su impacto en el personal de enfermería. Acompáñenos, por favor. Muy buenas tardes, auditorio de OMS Radio. Los saluda su amigo el psicólogo Juan José Galeazzi Julián y les agradece que nos acompañen en la emisión de este nuevo programa que hemos titulado El impacto del COVID-19 en el personal de enfermería. Hemos decidido abordar este tema porque, como todos bien sabemos, el personal de enfermería en todo el mundo se han constituido en la primera línea de batalla que desde el personal de salud se ha implementado para contener los efectos del COVID-19. Y vaya que sabemos que son la primera línea de batalla, puesto que las y los compañeros de enfermería son los que están desde el principio en contacto con el paciente. Son los que normalmente reciben al mismo, hacen las primeras exploraciones, lo ingresan al hospital, lo atienden en el día a día y así lo han de cuidar hasta que son dados de alta. Y en muchísimas de las ocasiones, ellos también suelen atender a los pacientes post-hospitalizados. Con el mes de julio, estamos entrando en nuestro país al quinto mes ya de pandemia derivada de este virus SARS-CoV-2B, que nos ha llevado a experimentar una creciente sensación de cansancio y de frustración, que en particular en el sector del que hoy vamos a hablar, se han de mezclar estas sensaciones con las de miedo y enojo ante las circunstancias diversas y particulares que ellos están viviendo. Cansancio, frustración, miedo y enojo son algunas de las emociones que nosotros hemos estado identificando en el personal de enfermería y de las cuales hoy querríamos hablar. En particular, hoy queremos dirigirnos muy específicamente a todos y a todas aquellos compañeros que trabajando en el área de enfermería tienen hoy la oportunidad de escucharnos. Pongan atención a lo que hemos de decir, porque además también los invitamos a que estas circunstancias que nosotros tratamos de describir el día de hoy puedan ser ventiladas, dado que este sería uno de los principios terapéuticos que se imponen en este momento para todos aquellos que de una o de otra manera están siendo expuestos a la problemática que el COVID-19 ha generado. Empezaremos por hablar del cansancio. Esto se ha estado experimentando tanto a nivel físico como a nivel mental. Si hablamos de las causas físicas que generan cansancio en el personal de enfermería, tendríamos que enumerar, para empezar, las largas jornadas de trabajo que en algunas ocasiones rebasan las que están estipuladas contractualmente. Y esto es así, dada las circunstancias propias de la pandemia, que en muchas ocasiones obligan al personal a quedarse un poco más de tiempo, dado que esto es un imperativo derivado del trabajo. Si bien el personal lo puede entender y las más de las veces cumple con esto, sabemos que al paso del tiempo
el cansancio se acumula y por lo tanto se registra mayormente. A estas largas jornadas de trabajo también habremos de agregarle el hecho de que como resultado de la tensión que día a día se está viviendo, muchos compañeros del área nos describen las dificultades que han tenido en el dormir, ya sea que tengan dificultades para conciliar el sueño al principio, o bien que se despierten a medianoche, o que este sueño se interrumpa antes de lo que ellos tienen planeado, debido generalmente a estas interrupciones o estas imposibilidades de conciliar el sueño, a que están constantemente asediados por las preocupaciones que el trabajo les ha generado, o bien porque siguen en su cabeza las historias que los pacientes les han descrito o que ellos, en tanto personal, han escuchado de labios del personal médico, de las autoridades médicas o de los familiares de los pacientes. Como sabemos, durmiendo podemos los seres humanos recuperar parte de la energía que gastamos en el día a día. Si no podemos hacer esto, se puede entonces entender las consecuencias que para el desgaste físico esto representa. También es un factor que contribuye al cansancio, el tiempo que el personal de enfermería destina a lo largo de sus actividades de trabajo a la colocación de los uniformes especiales que se han de utilizar con el fin de protegerse de las infecciones. Dado que ellos están, como decimos, en primera línea y en contacto directo y muy cercano del paciente y de los familiares del mismo, es el personal que está siendo más seriamente amenazado de contagio. De ahí la imperiosa necesidad de la utilización de estos uniformes, que si bien pueden generar la sensación de protección, el uso, su adecuación, su implementación, resulta también cansado, sobre todo al paso del tiempo, cuando esta rutina se convierte en tal y de la cual se es imposible separarse. Otro factor más que habremos de agregar a este cansancio, ya no es tanto físico, sino mental, tiene que ver con el hecho de que nos reportan los compañeros de enfermería que por aquí ven que se vacía una cama, cuando menos se lo esperan, ya está otra vez ocupada por lo mismo, por los mismos pacientes de COVID que incesantemente están llegando a los hospitales, particularmente a los hospitales designados COVID. Esto es, aquellos que están encargados de recibir a este tipo de enfermos. Y, bueno, el paso de ya muchas semanas, ¿sí? Estamos en el 5º mes viviendo esta pandemia, supone un permanente estado de estrés, de ansiedad por querer superar ya esto, pero ver que por otro lado no depende de uno, y de angustia ante el hecho de que no sabemos cuándo va a terminar esto y cómo va a terminar. La acumulación de semanas viviendo estos estados anímicos, por supuesto, también ha repercutido en esa sensación de cansancio que el personal está viviendo. Pero por otro lado, si hemos de hablar de otra sensación que actualmente se vive en los compañeros que se dedican a esta área de la salud, es el sentimiento de la frustración. Es un sentimiento creciente, permanente, que ha sido alimentado desde diferentes frentes. Podemos enumerar estos y decir que encontramos frustración por la falta de equipo de protección adecuados, seguros y oportunos. Constantemente escuchamos esa queja de que las mascarillas, los cubrebocas, los guantes no son los más adecuados, particularmente para ellos que son, decimos, los que están en la primera línea de batalla y ante los cuales tendríamos que otorgar las mejores condiciones de higiene, de salud y de protección. La frustración también se deriva por el hecho de que ellos son los principales y primeros personajes
que se dan cuenta de la falta de fármacos para atacar a esta enfermedad. Como sabemos bien, no existe un medicamento que de manera contundente, segura y veraz pueda enfrentar a esta pandemia. Lo único que se está haciendo en este sentido es ayudar a los pacientes a transitar de la mejor forma la enfermedad, pero sabiendo que por el momento se carece de los medicamentos. Fármacos y sedantes, por ejemplo, para el caso de los pacientes intubados, en ocasiones no son lo suficiente y el ver que el paciente está sufriendo y no poder hacer algo más por ellos, resulta entonces en este estado de frustración. Esta frustración que se podría explicar como resultado de las condiciones propias de la enfermedad y de las limitaciones que en este momento la medicina tiene para enfrentarlas, se ve en ocasiones alimentada la frustración por la soledad que el personal de enfermería experimenta en los pisos COVID, en donde exclusivamente hay pacientes COVID y por lo tanto no hay acceso a familiares, no hay una vida hospitalaria normal, entre comillas, como se podría ver en otros pisos, e incluso nos refieren compañeros del personal de enfermería que a veces el verse entre ellos mismos amortajados, como alguno de ellos nos lo ha señalado, si bien saben que es para su protección, también les genera esta sensación de distanciamiento y de deshumanización que el trabajo les está imponiendo. A ello también podríamos agregar que hay frustración en el personal, puesto que en ocasiones las autoridades hospitalarias o los jefes médicos o los familiares de los pacientes, pues en tanto que son seres humanos, también tienen sus momentos de irritación, de desánimo, de enojo y con frecuencia recalan estos sentimientos y estas reacciones en el personal de enfermería, que no solo es el que está en la primera línea de batalla, sino que históricamente, desde que ha surgido el mundo sanitario, los y las enfermeras, sabemos bien, son el pilar sobre el cual se asienta toda la infraestructura sanitaria. Y en ocasiones, en tanto pilar, son los que reciben, son los que absorben las frustraciones, los enojos, las contrariedades de, repito, tanto autoridades hospitalarias, autoridades médicas, familiares de los pacientes y en ocasiones hasta de los propios pacientes. Y estas frustraciones que se alimentan desde el ámbito hospitalario y de la propia condición de la enfermedad se han visto incrementadas, se ha visto incrementada esta frustración por lo que se observa en la calle. ¿Qué es lo que observa el personal de salud y en particular nuestros compañeros y compañeras de enfermería? Pues se sienten frustrados porque una vez que salen del hospital, en donde están envueltos en muchas medidas de seguridad, en la calle es otro mundo. Y observan, con mucha frustración, con enojo, a veces con furia, observan a la población en general no asumiendo cabalmente las circunstancias sanitarias que estamos viviendo. Y entonces observan cómo las personas no respetan la sana distancia, no usan el cubrebocas, a veces son incluso agresivos al acercarse en demasía o al gritarle al otro muy cerca, o al incurrir en otras medidas que pareciera que no son peligrosas, como el abrazarse, el saludarse, el darse el beso, que a los ojos del personal de enfermería aparece como la antítesis de lo que están viendo en el hospital, pero de lo que saben que se tendría que dejar de hacer para poder entre todos ponerle un alto a esta pandemia. Entonces, podemos decir que hay frustraciones intrahospitalarias y hay frustraciones extrahospitalarias, pero todas ellas en conjunto han ido incrementando este sentimiento
que de por sí es nocivo para el espíritu humano. Un tercer sentimiento que en estos momentos experimenta el personal de salud que en particular trabaja en el área de enfermería es el de un enojo que al paso del tiempo se ha incrementado en virtud de que son también diversos los factores que alimentan esta corriente afectiva. Enumerando algunos de ellos tenemos que hay enojo ante las agresiones que inexplicablemente el personal de salud ha recibido en muchas partes del mundo. Solo como ejemplos de esas agresiones tenemos desde personas que han sido rociadas con agua o con cloro por otros, o bien compañeros o compañeras de enfermería que se han visto obligados a bajar del transporte público por las agresiones, por los insultos, por los comentarios o por las miradas de los demás, de las demás personas. En algunos otros casos se han visto obligados a abandonar el hogar, ya sea por temor de los familiares de ser contagiados, o en otros casos por una decisión que se toma responsablemente para evitar efectivamente ser un factor de riesgo para los familiares. El otro factor que alimenta este enojo tiene que ver con que en ocasiones cuando se han enfermado, ya sea de COVID o de cualquier otra enfermedad, y tienen que recurrir a los servicios médicos, resulta que paradójicamente al interior del propio personal han en algunas ocasiones sido mal atendidos o mal atendidas precisamente por el temor que suscitan en sus compañeros médicos de ser contagiados. Ha habido varios ejemplos a nivel mundial que nos pueden servir de representantes de esta situación que pudiera ser difícil de entender si no es que estamos empapados de la dinámica médica que nos hace ver que efectivamente el personal médico también es un ser humano y por lo tanto está sujeto a vivir las experiencias que los humanos estamos viviendo frente a esto. Pero también hay mucho enojo por la actitud que suele denominarse de ingratitud por parte de la humanidad entera hacia este sector, porque en lugar de agradecer el esfuerzo y el riesgo que día a día corren por atender a los pacientes, muchas de las veces han sido humillados, insultados, agredidos, y entonces en lugar de verlos como esos ángeles blancos que se preocupan por nuestra salud, han empezado a ser en algunos lugares tratados como amenazas. Y en este sentido, entonces, se ha podido observar que en algunas compañeras y o compañeros se ha ido creando una especie de crisis de identidad, porque si bien antes se portaba orgullosamente el uniforme blanco que los distinguía como parte integrante del sector salud, ahora muchos nos refieren que el portar el uniforme blanco en la calle es hacerlo con cierto temor, con cierta inseguridad, porque no se sabe qué reacción va a haber de parte de la gente. Sin duda que no todo es así, y también encontramos a lo largo y ancho del mundo en esta historia que tiene ya la pandemia, de muchos ejemplos bellísimos en donde la gente reconoce el esfuerzo, el valor y el papel fundamental que el personal de enfermería está desempeñando. Y, bueno, otro factor más que contribuye a estas agresiones tiene que ver con el estado de ánimo de los pacientes y de los familiares. Es comprensible que tanto los pacientes como los familiares, al ingresar al hospital, deseen recibir la máxima atención, la mejor atención y la más expedita. Lamentablemente, con frecuencia, por la cantidad de pacientes, no puede darse la atención tan pronto y tan eficientemente como se desearía, y entonces es cuando particularmente los familiares suelen reaccionar negativamente y descargar su enojo, su furia, y ha habido ocasiones incluso que golpes contra el personal, lo cual entonces contribuye a ese incremento del enojo. Como un dato, y solo como uno de los muchos datos que podríamos agregar en ese sentido, el CONAPRED nos ha ido documentando
del número de quejas que han recibido y observamos que mientras que en abril había un 30% de quejas por discriminación a este personal, en mayo se incrementaron en un 12% y en junio se incrementan otro tanto y estamos en julio y al final veremos cuánto más se ha incrementado este tipo de quejas por discriminación al personal de salud por el único pecado de atender a los enfermos de COVID-19. Otro de los sentimientos que ha permeado en las últimas semanas en el personal de salud de enfermería tiene que ver con el miedo. Este sentimiento está relacionado, al igual que los anteriores, a diversos factores, dentro de los cuales podríamos apuntar, primero que nada, miedos lógicos ante el riesgo de infectarse. Sabemos de una cantidad considerable que en todo el mundo y en cada país se ha ido registrando puntualmente, semana a semana, mes a mes, de personas infectadas que pertenecen o bien al sector médico o bien al sector de enfermería. Y no solo ha habido infectados, sino desafortunadamente constantemente nos enteramos de bajas, tanto médicas como de enfermeros. Eso lógicamente ha generado un miedo porque, por otro lado, el trabajo que los enfermeros y las enfermeras desempeñan es el trabajo más rudo, es el trabajo que les impone estar lo más cercano posible a los pacientes. Y como sabemos bien, esta enfermedad tiene como una de sus condiciones la cercanía con el otro. Entonces eso genera miedo a infectarse, miedo a poder infectar a otros, en particular a sus familiares, miedo a perder la vida y miedo también a que esto pueda causarles recriminaciones por parte de otras personas. Los vecinos, los familiares, los amigos, en fin, un miedo constante que ha llevado a que con frecuencia se vean alteradas las relaciones entre este personal y sus seres cercanos. Por ejemplo, sabemos que muchos han tomado la decisión de no estar en casa, de solo comunicarse a través de videollamadas o de llamadas telefónicas, y si bien de esta manera sienten que tienen segura la familia, o al menos no formarían parte de esa cadena de contagio, la nostalgia, el extrañar, el querer abrazar a los seres queridos, va mellando poco a poco el ánimo del personal. Y hemos sabido de situaciones de alteración en las relaciones básicas entre los humanos y ejemplos tenemos muchos de estos. Basta solo señalar dos. Aquellos compañeros o compañeras que son enfermeros tienen dificultades para mantener esta relación con sus padres, a los cuales tratan de proteger y se alejan, a sus hijos, de igual manera, por protegerlos se han visto en la tesitura de alejarse, e incluso con sus cónyuges, con los cuales, por el temor a contagiar, han tenido que mantener una distancia, lo cual ha repercutido en una alteración en la calidad de sus relaciones, tanto a nivel de la ternura como a nivel de su erotismo. Y bueno, entonces todas estas situaciones se incrementan a cada momento, en particular cuando este personal se ve en la tesitura de atender directamente al paciente. El temor está ahí permanente y aunque hacen todos los esfuerzos por no dejarse llevar por este temor, el mismo está ahí presente y por lo tanto desgasta. Pues bien, la suma y combinación del cansancio, la frustración, el enojo y el miedo ha tenido por fuerza alteraciones en el estado de ánimo del personal, tanto a nivel cognitivo como a nivel afectivo, como a nivel conductual. Dentro de las alteraciones cognitivas encontramos una recurrencia al pensamiento de la injusticia que se está viviendo ante esta situación. Injusticia que en el caso particular de estos compañeros
tiene que ver con que, siendo la primera línea de batalla ante el COVID, no siempre reciben este reconocimiento, ni de los familiares, ni de los pacientes, ni de la población en general. A nivel del afecto, toda esta serie de situaciones y de emociones han ido generando una creciente irritación, un desánimo, una intolerancia ante el otro, una sensación de miedo que hemos venido señalando, y de soledad ante las circunstancias que están viviendo. Y en el plano conductual también hemos encontrado que se están dando situaciones en las cuales se altera el ciclo del dormir, el ciclo del comer, y ya no se diga aspectos tales como el descanso o el esparcimiento. Estos últimos, por el momento, parece ser que han quedado de lado, lo cual ha ido generando ciertos comportamientos que se han visto manifiestos o en la baja de peso o en el incremento del mismo, en el incremento de la automedicación como una medida, a veces desesperada, para calmar el malestar anímico que se ha venido viviendo por todas estas situaciones señaladas. Bien, pues a todos nuestros compañeros y compañeras enfermeras y enfermeros, los estamos invitando, el Departamento de Psicología del Hospital Universitario, a que acudan a nuestro servicio clínico de atención psicoterapéutica vía telefónica. Para ello, sabemos que es importante que podamos atenderlos para que puedan hablar, desahogar y esclarecerse este tipo de sentimientos que están presentes en todos, pero que en particular en este sector se han agudizado por ser precisamente la primera línea de batalla en contra de esta pandemia y por ser el pilar sobre el cual descansa el sistema de sanidad. Debemos de reconocer a estos compañeros por esta labor heroica que hacen, y es el momento de recordarles y de ayudarles a recordar que cuando escogieron esta profesión sabían de los riesgos que se podían conllevar, pero también sabían que si la tomaban era porque desde entonces les agradaba ayudar a los demás. Ahora estamos viviendo una situación máxima en donde es importantísimo no olvidarnos de esta elección, porque eso es lo que ha de posibilitar en nosotros un fortalecimiento de nuestra identidad y desde ahí poder entonces afrontar las agresiones, las incomprensiones, el cansancio, el enojo y el miedo que esta pandemia ha generado en particular en este sector. Por lo tanto, reiteramos nuestro ofrecimiento como Departamento de Psicología para que recurran a nuestros servicios. Recuerden, no están solos y es muy importante que el malestar anímico que experimentemos no lo hagamos más grande guardándolo o callándolo o ignorándolo. Recuerden, las lágrimas y las penas que queman son las que nos guardamos. De ahí nuestra invitación a hablar de ellas. Muchas gracias. Muy buenas tardes, auditorio de On Radio.